¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Voy a pedirles por favor que abran sus Biblias. Vamos a continuar con esta serie de estudios de Apocalipsis y los acontecimientos escatológicos. Y en esta ocasión vamos a retomar el tema número 55 que se llama el cielo, la morada eterna prometida por Jesucristo, segunda parte. En el tema anterior, hermanos, la semana pasada estudiábamos este tema importante e interesante. Y en primer lugar decíamos que el cielo es un lugar real. Mencionábamos que ese es el lugar del cual Jesucristo descendió cuando vino al mundo, es el lugar al cual regresó cuando resucitó, es el lugar del cual Él regresará por segunda vez por nosotros y es la morada que Él ha prometido para cada uno de sus hijos, para cada uno de aquellos que hemos creído en Él como el único camino, como la única verdad y como la vida, como el único que puede llevarnos al Padre. Vimos también, hermanos, que cuando estemos en el cielo, nosotros vamos a estar haciendo una serie de cosas, una serie de actividades, pero sobre todo decíamos, hermanos, que el cielo lo menos que tiene es aburrimiento. Les comentaba que en el cielo, hermanos, la palabra de Dios nos hace comprender que el tiempo no será más. Es decir, no estaremos como cuando estamos aquí en la tierra preocupados porque ya se pasó un día, un mes o un año. No estaremos contando los siglos. Simple y sencillamente será para nosotros como un momento, como un tiempo en el cual nosotros nos alegramos y nos regocijamos porque estamos delante de la gloria de Dios. Ya la eternidad permitirá que no vivamos con prisas, que vivamos sin temores, que no estemos con la angustia de saber que se está haciendo tarde o es de noche, porque no alcanzamos a hacer alguna actividad. Al contrario, estaremos llenos, hermanos, del gozo y de la alegría de estar con el Señor, y nada va a estar robándonos el sueño, ni nada nos va a estar preocupando. Así que en esta ocasión, hermanos, en esta segunda parte, vamos a ver dos aspectos más de este mismo tema número 55. Así que como punto número 3 vamos a hablar de cómo será nuestro cuerpo. Si usted no está acostumbrado a tomar nota, o para que no se confunda, entonces diríamos que el punto número 1 es cómo será nuestro cuerpo. Insisto, si usted toma nota y la vez pasada apuntó los primeros dos puntos, entonces este es el tercero, porque le recuerdo que la semana pasada corté el tema simple y sencillamente porque es un tema largo y no quería yo tocar los aspectos que vamos a ver el día de hoy de manera precipitada. Por eso es que suspendimos. Así que ya sea que usted lo tome como el tercer punto o como el primero, vamos a hablar de cómo será nuestro cuerpo. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Filipenses capítulo 3, hermanos. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Debo de decirles, hermanos, que varios de los versos que vamos a estudiar nosotros en este momento ya los hemos consultado a través de esta serie de predicaciones, especialmente cuando hablábamos, por ejemplo, del rapto, del arrebatamiento, de cómo el Señor va a transformar nuestros cuerpos, pero me interesa mucho que podamos recordarlo porque precisamente es el cuerpo que nosotros vamos a tener cuando estemos delante de la gloria de Cristo. Y vamos también a aclarar algunas cosas o algunas ideas erróneas que algunas personas tienen respecto a cómo va a ser nuestro cuerpo resucitado, lo cual ha levantado, insisto, algunos errores doctrinales o algunas confusiones simple y sencillamente que están en la mente de las personas y que aunque las toman como buenas, no son así. Bien, vamos a leer Filipenses capítulo 3, versículo 21. La palabra de Dios, hermanos, dice así: el cual transformará. Y esa parte de transformar habla de algo nuevo, algo diferente, de algo mejor, de algo que tenía relación con el pecado y que no lo tendrá más. Y que Pablo dice que lo que va a transformar es el cuerpo de la humillación nuestra. Y añade, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, los cuerpos que cada uno de los hijos de Dios vamos a tener en el cielo serán nuestros propios cuerpos terrenales, pero glorificados. Es decir, tendrán las mismas cualidades del cuerpo glorificado que Jesucristo tuvo al resucitar. No en edad, hermanos.
He escuchado algunos predicadores respetables que les enseñan a sus congregaciones o que andan diciendo que cuando nosotros resucitemos, resucitaremos a la edad de Cristo, a la edad de 30 años, porque es la edad en la que Él empezó su ministerio, o a la edad de 33 años, porque es la edad en la que Él murió, y que cuando nosotros resucitaremos en virtud de que Él ha prometido que seremos semejantes a Él, también así será nuestro cuerpo y todos nosotros seremos jóvenes en la eternidad. Pero hermanos, la verdad es que esta enseñanza no es bíblica, no tiene ningún sustento bíblico. Quizás hay pasajes que alguien pudiera espiritualizar o alegorizar y decir, bueno, es que mira, este pasaje de la Biblia dice esto y entonces nosotros vamos a poder tener la imagen de Cristo, porque hoy sabemos que 30 años es la edad de la madurez, es la edad en la que nuestro cuerpo ha alcanzado un desarrollo físico, intelectual, mental y emocional adecuado, y entonces cuando nosotros resucitemos vamos a tener esa misma edad para que seamos semejantes a Jesucristo. La verdad, hermanos, es que esto no tiene ningún sustento bíblico. Insisto, puede ser producto de la imaginación o de una interpretación equivocada de alguien, pero no es bíblico. Así que, ¿qué es realmente lo importante? Hermanos, ¿qué importancia tiene si yo ahorita que tengo 51 años de vida, cuando resucite, hermano, resucite con un cuerpo igual, vamos a llamarle así, con la apariencia que tengo ahora? Será un cuerpo que ya no tendrá dolor, que ya no envejecerá, que ya no se enfermará, que ya no, en este cuerpo, hermanos, ya no voy a derramar lágrimas, ya no voy a sufrir, ya no voy a tener ninguna relación con el pecado, con el pasado. Será un cuerpo glorificado como el de Jesucristo, un cuerpo ya no limitado al tiempo, ya no limitado a las necesidades materiales, un cuerpo, hermanos, incluso dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo resucitó y va a ver a los discípulos, ellos estaban en un aposento, la puerta estaba cerrada, y sin embargo esto no fue una limitante para que Jesucristo entrara, hermanos, llegara hacia ellos y les dijera, paz a vosotros. Muy probablemente, hermanos, muy probablemente, aclaro, ¿verdad? Lo material ya no tampoco va a ser una limitante para ese cuerpo glorificado. Pero lo importante no es eso. Lo importante, hermano, no es que tú te preocupes si vas a resucitar con ese cuerpo de 15 años o con ese cuerpo de 60 o de 70. Es un cuerpo que no va a tener más necesidades. Es un cuerpo que no va a envejecer, que no se va a deteriorar. Es un cuerpo glorificado, hermanos. Si nos damos cuenta, es un cuerpo en ese sentido semejante. Ahora que quiero que entendamos una cosa, dice la palabra de Dios que ese cuerpo va a ser transformado por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos, no importa cuántos años hayan pasado desde que nosotros morimos, no importa, recuerden ustedes, el lugar donde fuimos enterrados o sepultados, el Señor tiene el poder para reconstituir del polvo cada uno de nuestros órganos, nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, para reconstruirnos tal como nosotros somos y para poder llevar nuestro cuerpo, hermanos, a su gloria, a esa gloria celestial que Él nos ha prometido y que de hecho será levantado, hermanos, desde que nosotros seamos arrebatados, y ese cuerpo será con el cual nosotros gocemos y disfrutemos, hermanos, de la eternidad. Dice la palabra de Dios también, hermanos, en la primera epístola de Juan, capítulo 3, a donde les pido por favor que me acompañen. Vamos a 1 Juan capítulo 3, hermanos, versículo 2. Y la palabra de Dios dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y quiero que consideremos, hermanos, lo que nosotros aprendemos en este versículo. En primer lugar, nos da esa seguridad y esa confianza. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, y aunque ya estamos gozando y estamos disfrutando la salvación, aún en este cuerpo, hermanos, no podemos alcanzar a ver y a comprender todo lo que vamos a hacer. Pero dice la palabra de Dios que cuando Él venga por nosotros seremos, una vez más, dice, semejantes a Él. Y semejantes a Él no implica que seremos de 30 años. Hermanos, que resucitaremos de 30 años, sino que seremos con ese cuerpo glorificado, no limitado por la muerte, un cuerpo material, pero no limitado por lo físico. Le veremos tal como Él es. ¿En qué? En su gloria.
Veremos esa gloria maravillosa, hermanos, parte de la cual, o una muestra de la cual se le reveló, hermanos, al apóstol Pablo en el camino a Damasco, parte de la cual aquellos discípulos cercanos a Jesucristo pudieron ver en el monte de la transfiguración. Nuestros ojos espirituales, hermanos, serán abiertos cuando estemos en la gloria de Dios por la eternidad y podremos ver esa gloria que Él tuvo, hermanos, desde la fundación del mundo. Eso es lo que nosotros veremos, hermanos. Y por eso podremos estar delante de su presencia. Los efectos de la caída del pecado serán removidos de nuestros cuerpos resucitados. Los cuerpos, hermanos, serán reales, no serán imaginarios, pero sin las limitaciones físicas que actualmente experimentamos, pero sobre todo sin los efectos de la enfermedad, la incapacidad o la tragedia. Hace tiempo, hermanos, leí el testimonio de una artista, de una escritora llamada Joni Eareckson, y ella escribió unas líneas que me gustaría compartirles con ustedes. Esta escritora, hermanos, quien quedó parapléjica después de sufrir un accidente haciendo un clavado en una piscina cuando era apenas una adolescente, ella escribió acerca de la seguridad, pero sobre todo de la gloria de nuestros cuerpos resucitados, de acuerdo a como ella lo comprendió en 1 Corintios capítulo 15, versículos 35 al 54. Ella escribió lo siguiente, hermanos, me gustaría que ustedes pudieran escuchar. Ella dice en una parte de su relato lo siguiente: en alguna parte de mi cuerpo averiado y paralizado se encuentra la semilla de aquello en lo que habré de convertirme. La parálisis hace que aquello en lo que me convertiré sea mucho más grandioso cuando se hace tan notable el contraste entre unas piernas inútiles y atrofiadas frente a unas espléndidas piernas resucitadas. Estoy convencida, dice ella, de que si hay espejos en el cielo, y por qué no, la imagen que veré será sin lugar a dudas Joni, aunque se tratará de una Joni mucho mejor y más radiante. Tanto es así que ni siquiera vale la pena hacer la comparación. Yo tendré la semejanza de Jesús, el hombre que vino del cielo. Como el suyo, mi cuerpo será real, literal y perfectamente apto para la tierra y para el cielo. Estaremos perfectamente acondicionados para nuestro medio ambiente, trátese de los nuevos cielos o la nueva tierra. Y hermanos, esto es verdad. Esto es lo que cada uno de ustedes, lo que cada uno de nosotros vamos a recibir cuando estemos en la gloria de Dios. Podemos aseverar y podemos decir, hermanos, que absolutamente todos los creyentes, hermanos, sin importar la causa o naturaleza de sus muertes o la forma en que dispuso de sus restos después de su muerte, vamos a recibir milagrosamente cuerpos nuevos, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña en 1 Corintios capítulo 15. Nuestros cuerpos, hermanos, serán imperecederos, serán gloriosos, serán espirituales y poderosos en el sentido, hermanos, de que nada podrá acabar con ellos ni transformarlos en algo peor por el poder de Cristo, hermanos, que está en nosotros. Hace tiempo, un reconocido escritor bíblico comentó lo siguiente: todo esto es para decir que en el cielo tendremos cuerpos reales que son permanentes y eternamente perfectos. Usted nunca mirará en un espejo para notar arrugas o el comienzo de una calvicie. Nunca tendrá un día de enfermedad. No será susceptible a herirse, enfermarse o tener alergias. No habrá nada de eso en el cielo. Únicamente habrá perfección absoluta e imperecedera. Y es que, hermanos, esto es algo que debe de motivar nuestra vida el día de hoy, de querer seguir adelante. Y es que, hermanos, vale la pena mencionar, no solamente tendremos cuerpos materiales, sino que también nos vamos a reconocer mutuamente cuando nosotros lleguemos allá. ¿Por qué podemos decir esto? Porque en su cuerpo resucitado, hermanos, Jesús fue reconocido clara e inmediatamente. Y no porque acababa de morir apenas hacía 3 días, sino porque resucitó con su mismo cuerpo. No cambió, no fue más grande, no fue más viejo, no fue más joven. Fue el mismo Jesús, solo que con un cuerpo ya, hermanos, en el cual Él había vencido el pecado y por lo tanto glorificado, listo para poder regresar a su gloria. Así también nosotros, hermanos, así también nosotros seremos reconocidos y seguramente nos reconoceremos en el cielo. No vamos a ser almas sin identidad, sin nombre o sin rostro. En lugar de eso,
Vamos a mantener nuestras identidades actuales. Me seguiré llamando Germán, te seguirás llamando Pedro, Enrique, Juan, Antonio, Carmen, Claudia, etcétera. Existiremos en cuerpos resucitados y glorificados que no padecen de enfermedades o fallas. Vamos a reconocernos, hermanos, no solamente porque Jesucristo fue reconocido, sino porque la palabra de Dios nos enseña también algo importante. Vamos a ver Mateo capítulo 17, versículos 3 y 4. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías. Hermanos, a Moisés no le cambiaron su nombre en el cielo, no recibió un nombre distinto. Por eso es que podemos entender nosotros que con toda probabilidad, hermanos, en el cielo seguiremos teniendo nuestro mismo nombre. Y será un gozo llevarlo, hermanos, por la eternidad. Tal vez a algunos les guste su nombre o no, pero es el que tenemos. Y será glorioso estar con él delante de la presencia de Dios. Pero más allá de esto, hermanos, dice la Biblia, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él, es decir, con Jesucristo. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y la pregunta, hermanos, es cómo los apóstoles que estaban con el Señor Jesucristo, Pedro, Santiago y Juan, pudieron reconocer a Moisés y Elías si ellos tenían cientos de años. Moisés tenía aproximadamente, hermanos, unos 1200, 1300 años. Elías también tenía muchos siglos de haber muerto. Pero lo que Dios quiere mostrarle a sus discípulos es que, sin importar cómo aquellos hombres murieron, ellos estaban en la gloria de Dios. Ellos estaban vivos, no estaban muertos. Ellos no murieron para morir, ellos murieron para vivir. Y en ese momento, hermanos, de alguna forma, aquellos 3 discípulos del Señor Jesucristo recibieron de Dios la capacidad de reconocer que esas dos figuras, esos 2 personajes que ahora estaban delante del Señor Jesucristo, no eran sino Moisés y Elías. Y aunque hay algunos intérpretes de la Biblia que dan una aplicación a esta aparición, en el sentido de que Moisés representa la ley, Elías a los profetas y Jesucristo a la gracia. Más allá de eso, hermanos, cierto o no, lo cierto es que ellos fueron reconocibles. Es decir, que cuando estemos en el cielo, hermanos, tendremos la capacidad de reconocer a aquellos que nos antecedieron y que nos sucedieron, y podremos saber quiénes son. Quiero que piensen, hermanos, que cuando nosotros muramos, nosotros abriremos nuestros ojos a la gloria de Cristo. Y que lo que llamará nuestra atención será su gloria. Será ver que la eternidad era real, que nuestra fe no era infundada, que no era mentira. Y lo único que queremos, hermanos, será glorificar su nombre, unirnos a los ángeles en alabanza a Dios, en servirle, en adorarle, en estar con Él por la eternidad. En esta ocasión Moisés y Elías, hermanos, fueron enviados por Dios, por el Dios de la vida, que tiene el poder de tomar la vida o de permitir, hermanos, que siervos como ellos vinieran ante la presencia de Jesucristo para confortarle ante un momento de angustia como era su muerte. Él iba a cargar por nuestros pecados en la cruz, pero de ahí en fuera ellos no andan saliendo, hermanos. Así que tengamos cuidado cómo nos expresamos o qué decimos. Insisto, hermanos, no quiero ser irrespetuoso, no quiero hacer más grande el dolor o la llaga, especialmente de aquellos hermanos que recientemente tuvieron familiares que murieron. Pero, hermanos, me temo, no será nuestra prioridad. Nuestra prioridad será la gloria de Dios, no el pasado doloroso, no el pasado de sufrimiento. Ese ya no existirá más. Punto número 2, los bebés, los niños y personas incapacitadas mentalmente. Si tú estás tomando nota y seguiste la secuencia de la predicación pasada, el punto anterior fue el 3 y entonces este es 4. Si apenas estás tomando hoy nota, entonces es el punto 2 que estamos viendo en esta tarde. Hermanos, el tema que vamos a tocar en este momento es un tema delicado. Y si en el anterior quise expresarme con respeto, en esta ocasión quiero hacerlo también. Quiero hablar de los bebés, de los niños y de las personas incapacitadas mentalmente. Y vamos a estar leyendo algunos pasajes de la Biblia que van a ayudarnos, hermanos, para comprender un poquito mejor los temas que estamos estudiando ahorita o el punto que estamos estudiando ahorita, sobre todo porque no es algo que comúnmente nosotros prediquemos en la iglesia, pero que definitivamente se convierte en una gran necesidad, especialmente para aquellos que en algún momento de la vida han perdido o han pasado por el dolor de perder un hijo. Hace unos días, hermanos, estaba yo viendo un programa en la televisión
y escuché una frase que me llamó mucho la atención. Y esa frase decía, esta persona decía, que una persona nunca se recupera después de la muerte de un hijo. Yo no lo sé, hermanos, yo no lo sé, porque yo no he vivido la experiencia de la muerte de un hijo, pero trato de entender que debe de ser un gran dolor como el que se siente cuando muere un padre, una madre, un esposo. Y eso, hermanos, lo hemos vivido todos. Y aunque seguramente la muerte de un hijo, especialmente de un bebé, debe de ser algo doloroso, insisto, lo cual yo no he vivido, lo que sí sé es que no hay poder, no hay dolor humano, por fuerte que sea, que no pueda ser superado, hermanos, con el poder de Cristo, con la gracia, con la gracia que Él tiene para con nosotros, con su amor. El problema, hermanos, es que nos envolvemos en el dolor y nos encerramos en Él y no permitimos que Él haga la obra completa. Dice la palabra de Dios en uno de los salmos que para mí es uno de los más hermosos, de la más hermosa palabra que Dios ha puesto en la Escritura. Él dice algo, dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No importa el dolor que un padre o que una madre o que una familia sienta por un bebé, por un niño que ha muerto, Dios lo entiende, Dios lo comprende, Dios lo puede sanar. Lamentablemente, hoy en día, hermanos, hay personas que han perdido un hijo y que debido a eso se han dedicado a levantar fundaciones para ayudar, que se dedican a ir a los hospitales, a las casas hogar, a los lugares donde hay niños en situación de calle y siempre están buscando la forma de ayudar a esos niños, de darles de comer, de darles ropa, de darles vestido, de proveerles alguna situación, porque lamentablemente son personas que no necesariamente es una regla, pero muchas de ellas, hermanos, al no haber superado ese dolor por la muerte de su hijo, proyectan de esa forma ese dolor. Y psicológicamente es la forma en la que ellos se encuentran de hallar paz. Es ese amor que le darían a ese hijo, es esa ropa que le darían a esa hija, es ese tiempo, es ese cariño, es ese juguetes, es esa celebración que no pudieron tener con los suyos y que ahora quieren que otros los tengan y eso les da un poquito de paz en su corazón. Pero hermanos, Dios quiere sanar, Él puede sanar. Y hoy vamos a ver, hermanos, que tanto los niños como los bebés o las personas adultas incapacitadas mentalmente de manera completa, ellos están en la gloria de Dios, ellos están en el cielo. Y es que, hermanos, este tema que estoy tocando ahorita es uno de los aspectos más personales, emocionales y difíciles que enfrentamos como cristianos. A través de esta serie de predicaciones ya lo he comentado, pero creí importante verlo otra vez porque estamos hablando del cielo, de la morada eterna prometida por Jesucristo para todos nosotros, para los niños, para este tipo de personas. Hay muchas personas, hermanos, que debido a incapacidades mentales o a que mueren en la infancia o la niñez o en el vientre de su madre, no tienen la oportunidad de responder a la oferta de salvación que se tiene por medio de Jesucristo. La Biblia, debo de aclarar, hermanos, no nos proporciona con todo detalle los pormenores de la respuesta que yo quisiera dar en este momento o de la respuesta que quizás tú quisieras escuchar, pero cuando estudiamos la Biblia como un todo, sí podemos encontrar la certidumbre que nuestro corazón y que nuestra alma necesita para enfrentar una situación de esta naturaleza. Y quiero que veamos, hermanos, quiero que consultemos la palabra de Dios para que veamos tres aspectos importantes. En primer lugar, quiero que hablemos acerca del caso de David, que se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 23 y 24. Voy a pedirles, por favor, que abran sus Biblias en este pasaje de la Escritura. Y vamos a ver la forma y la actitud con la cual David enfrentó ese dolor. El dolor de perder a un hijo. David supo lo que era perder a un hijo de días, un hijo recién nacido. Así que él puede comprender, hermano, hermana, lo que tú sentiste, y lo que tú sentiste lo vivió él, y lo que vivió él lo puedes vivir tú también.
porque David era un hombre que tenía la esperanza puesta en Jehová, y aún a pesar de que en el Antiguo Testamento no teníamos una revelación tan perfecta como hoy en día, me refiero a la Biblia, él tenía un pleno conocimiento de Dios, y él podía tener la esperanza de saber a dónde se encontraba ese niño y a dónde podía él como hombre adulto ir un día también. Dice la palabra de Dios en 2 de Samuel 12, 22 y 23. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Hermanos, si David viviera el día de hoy, muchos de nosotros diríamos que él es un mal padre. Que él es un mal padre porque cuando se entera, porque después de días de estar orando, de estar ayunando, de haberse, hermanos, puesto en ayuno y en silicio, en señal de humillación, porque él oraba a Dios y él tenía esa fe y creía que Dios, si así lo quería, podía sanar a su hijo, podía levantarlo del lecho del dolor y de la enfermedad, y podía darle vida y podía tenerlo en sus brazos, y él sufrió, pero también sabía que al final de todo era la voluntad de Dios. Y dice la Biblia, hermanos, que cuando sus sirvientes, preocupados y temerosos de llevarle la noticia de la muerte, porque lo vieron sufrir, porque sí le dolió, hermanos, le dan la noticia y él se levanta. Él se levanta, se baña y se prepara para comer, y sus sirvientes y la gente que está a su alrededor no se puede explicar la actitud. ¿Por qué si cuando el niño estaba enfermo, él se retorcía de dolor, y ahora que está muerto, hermano, se levanta como si nada? ¿Acaso no le dolía a su hijo? ¿Acaso no le importaba su muerte? ¿Acaso no lo amaba? Hermano, si no lo hubiera amado, no habría estado allí. Si no lo hubiera amado, no habría llorado, no habría orado, no habría sufrido, no habría ayunado. Pero lo hizo, pero murió. Y ya muerto, no se podía hacer nada, se levantó. Y se levantó porque dijo: yo no lo puedo hacer volver, hermano. Tú no puedes hacer volver a tu hijo. Y tampoco puedes entregarte al dolor eterno. Tampoco puedes entregarte al dolor permanente. Tampoco puedes creer que proyectando tu dolor en ayudar a los demás vas a sanar. La única forma de sanar es entender que así como David iba un día a donde estaba ese niño, y el niño no volvería a él, y eso lo hacía vivir con esperanza, es la misma esperanza con la cual debes de vivir tú, porque los niños, de acuerdo a la palabra de Dios, van a su gloria, están delante de su presencia. Quiero que veamos, en segundo lugar, lo dicho por Jesucristo. Y para esto vamos a considerar dos pasajes de la Biblia. Los dos están en Mateo. El primero se encuentra en el capítulo 18, versículos 1 al 3, y el segundo en el capítulo 19, versículos 13 y 14. Y quiero que comprendamos una cosa, hermanos, que el Señor Jesucristo, si bien es cierto, no hizo una declaración más amplia al respecto, sí nos deja, a través de estas palabras, hermanos, una enseñanza que nosotros podemos comprender con base en sus atributos. Si nosotros tratáramos de describir a Dios, no podríamos en estricto sentido describirlo, pero sí podemos conocer quién es Dios a través de sus atributos, a través de sus perfecciones. Y a través de las perfecciones de Dios podemos nosotros entender entonces con mayor amplitud las palabras dichas por Jesucristo. En la primera cita referida, es decir, Mateo 18, del 1 al 3, el Señor dice en su palabra lo siguiente: en aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis
como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y esta declaración de Jesucristo es muy interesante, porque no solamente se está refiriendo al hecho de que un niño, sí, no tiene el prejuicio de un adulto, no cuestiona todo, no intelectualiza todo, sino simplemente cree, y al creer, él puede entrar al cielo directamente con Dios porque cree. Ahora bien, si nosotros no somos como niños, dice la palabra de Dios, no entraremos al reino de los cielos. Eso significa que un niño puede entrar al reino de los cielos. Puede ser un niño pequeño que tiene la capacidad de creer y decirle que Dios le ama y que si él se muere va a ir al cielo, y él dice, sí, yo me voy a ir al cielo con Dios, y él se va con Dios y puede entender esas palabras. Pero si aún no puede entenderlas, ese niño aún también se va con Dios. ¿Por qué? Porque Mateo capítulo 19, versículos 13 y 14 dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, es decir, para que los bendijera. Y los discípulos les reprendieron, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y es importante que podamos comprender, hermanos, la declaración que Jesucristo está haciendo a las personas. De los niños es el reino de los cielos. Cada uno de esos niños a quienes los discípulos no querían que se acercaran a Jesucristo, porque en aquella época consideraban que los niños, hermanos, estorbaban a los grandes maestros y no permitían siquiera que se les acercaran, y en cierto sentido eran menospreciados por ellos. Jesucristo lo que está diciendo es, a estos a quienes ustedes menosprecian y no permiten que se acerquen a sus maestros, están en un error. Y están en un error porque de estos pequeñitos es el reino de los cielos. Así que, hermanos, con base en las palabras de Cristo Jesús, podemos comprender que si un niño muere en una edad en la que él no puede tener conciencia de su pecado, él va directamente a la gloria de Dios. El reino de los cielos es de los niños. No porque los niños no sean pecadores, ellos son pecadores. No porque tengan ausencia de pecado en sus vidas, sino porque hasta cierta edad de incomprensión, la cual por favor les pido que no me pregunten porque no sé cuál es, porque cada niño es distinto en inteligencia y comprensión, pero hasta cierta edad no tienen la capacidad de comprender su situación pecaminosa, no tienen la capacidad de comprender la consecuencia del pecado, no tienen la capacidad de comprender que necesitan arrepentirse, no tienen la capacidad de entender que necesitan creer en Jesucristo, no tienen la capacidad de rechazar el sacrificio de Cristo, y por lo tanto el reino de los cielos es de ellos. Eso implica que cuando un niño muere, en el momento de su muerte, con base en los atributos de Dios y no antes, Dios aplica en ellos la sangre de Cristo Jesús, en virtud de que no tienen la capacidad moral de reconocer su pecado, y en el momento de su muerte Dios les concede la salvación. Y esto sucede con base en la gracia, la justicia, la santidad y la misericordia divina. Quiero que vayamos al libro de Salmos, capítulo 108:4 y capítulo 116:15. El libro de Salmos dice, porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Y la palabra misericordia es una palabra que describe la acción de Dios, que le hace identificarse con el dolor humano y hacer lo que está a su alcance con el propósito de poder ayudarlo. Y él se identifica, hermanos, con el dolor que va a sufrir un padre al saber que un niño pequeño muere, y que a dónde irá ese niño cuando muera, porque no tuvo la oportunidad de rechazar la sangre de Cristo, y él hace lo necesario para que ese niño no vaya a un lugar de condenación, porque dice su palabra que él es grande en misericordia. ¿Qué clase de Dios sería Dios, hermanos,
si condenara a un niño inocente que no tiene la capacidad de rechazar su sangre? ¿Qué clase de Dios sería, hermanos, si una persona adulta que no tiene la capacidad de comprender fuese llevada al infierno? Ahora, cuando hablo de incapacidad mental, me refiero a la capacidad completa de no comprender. Hay personas que llegan a la edad adulta y son como niños, hermanos. Necesitan un juguete, un apapacho, un abrazo, que los cambies porque no tienen el control, de hermanos, de sus necesidades biológicas. Que como un bebé tienes que cambiarle el pañal, tienes que bañarlo, tienes que cuidarlo, tienes que agarrarle de su mano. Puede tener 40 o 50 años, pero es como un bebé porque no tiene capacidad mental. Ahora, hermanos, tengamos mucho cuidado. Hoy en día, hermanos, que sabemos y conocemos la enfermedad como el síndrome de Down, sabemos, hermanos, por la ciencia que hay muchos de esos niños o de esas personas adultas que tienen cierto grado de inteligencia y tienen cierto grado de comprensión. Y esto, hermanos, a mí me preocupa un poco, en el sentido de que como iglesia, como cristianos, debemos de asumir la responsabilidad de aprender de qué manera podemos compartirle de Cristo a estos niños o a estos adultos, hermanos, porque es nuestra responsabilidad. Yo no puedo saber si un niño o una persona adulta que está frente a mí con síndrome de Down puede comprender o no que es pecador, y si nosotros no hacemos lo posible por predicarle, hermanos, si se va al infierno, va a ser nuestra responsabilidad. Y como no lo sabemos, tenemos que hacerlo. Pero hay personas, y si ese niño tenía esa capacidad, a ese nivel de capacidad, Dios le va a pedir cuentas. Pero pensemos en aquellos, hermanos, que no pueden comprender nada. Ese Dios, hermanos, ese Dios de misericordia, va a aplicar el sacrificio de Cristo en el momento de su muerte y lo llevará al cielo, porque además Él es justo. Él da a cada quien lo que merece. Él es santo. Él no tiene relación con el pecado, Él no hace nada malo. Es un Dios de gracia. ¿Qué es gracia? Es dar lo que no merecemos. Y aunque esos niños, siendo pecadores, no merecen la salvación, Dios se la da por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Insisto, con base en la gracia, la justicia, la santidad, la misericordia divina, con base en las palabras de Jesucristo, en el ejemplo de David, podemos decir con certeza y con seguridad que cuando los niños mueren, van al cielo. Ahora, hermanos, quiero decirles una cosa: los niños no se convierten en ángeles. He escuchado a muchos creyentes decir, es que perdieron un hijo o dos o varios, es que yo tengo un angelito en el cielo. Es que yo tengo dos angelitos en el cielo. Y cuando sus hermanitos les preguntan por sus otros hermanitos muertos, le dicen, es que ya es un angelito en el cielo. Aunque esto suena bonito, hermanos, es una mentira. Así como es mentira decirles a las personas que sus muertos los están viendo desde el cielo, es una mentira que tú creas que un niño se convierte en un ángel. Esa es una falsa enseñanza católica. No es cierto. Es una mentira, no es bíblico, es una herejía. Y es una herejía porque sería ir en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Los ángeles son seres espirituales poderosos que fueron creados antes, hermanos, de que este mundo existiera por Dios, que tienen ciertas capacidades, ciertos dones, ciertas habilidades que están al servicio de Dios. Pero los humanos somos humanos, fuimos objetos del amor de Dios. Dios nos amó tanto que se humanó en la persona de Jesucristo, vino, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día para librarnos y salvarnos y llevar nuestro espíritu y nuestro cuerpo terrenal al cielo glorificado, no para convertirnos en ángeles. Así que esto es mentira, hermano. Tú mismo no confortes tu corazón. Los niños no se convierten en ángeles, no son estrellitas en el cielo, no son estrellas relucientes. Son individuos que están en la gloria de Cristo. ¿Dónde está aquel millón de niños que cada año lamentablemente mueren en la Ciudad de México porque son abortados tristemente, hermanos? Esos niños no deseados, matados, asesinados por sus propios padres, están en la gloria de Cristo, hermanos, porque para Dios no hay ninguna vida no planeada. Hay hombres, hay padres que en sus pecados, hermanos, conciben hijos y los matan. Hoy en día dice la ciencia que hasta cierto número de días pueden abortar porque no hay vida. Eso no es cierto. Con base en la palabra de Dios, el salmista dice, mi embrión vieron tus ojos.
Dios conoce, hermanos, porque en el momento en el que un espermatozoide fecunda un óvulo femenino, hermanos, hay una vida en desarrollo. Una vida que si no llega a término por enfermedad o por aborto, es recibida en la gloria de Dios, hermanos, por la sangre de Cristo Jesús. Y en tercer lugar, hermanos, porque no puedo dejar de mencionarlo, sabemos que los niños y que las personas con discapacidad, sean niños o adultos, van al cielo con base en el juicio final. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Estoy por terminar la predicación de esta mañana, de esta tarde ya, y espero, hermanos, que de verdad sea una reflexión para la vida de cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y no se refiere, grandes y pequeños no se refiere en edad, sino en poder, en autoridad, en importancia en el mundo, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas, entiéndase, por las obras que estaban escritas en los libros según sus obras. Hermanos, recuerden ustedes que en la predicación del juicio final yo decía que ese juicio no implica que puede haber en el futuro una salvación por obras. Simple y sencillamente se abre el libro de las obras para demostrar a cada uno de los seres humanos que murieron y que llegaron y que están en el infierno y que son resucitados temporalmente para ir a la presencia de Dios para ser juzgados y escuchar que todas sus obras, por buenas que hayan sido durante toda su vida, no les serán suficientes para ser librados por la eternidad de ese lugar de condenación. Y para demostrarles que de todas esas obras no se encontró la más importante, la de aceptación de Jesucristo como Salvador personal, sino un rechazamiento voluntario e individual de cada uno de ellos al arrepentimiento y a la fe. Pero como ya dije, hermanos, a través de la predicación, los infantes y las personas con discapacidad mental total no pueden de ningún modo ser objetos de este juicio, hermanos, porque no son conscientes de sus obras y no fueron conscientes, hermanos, de su pecado. Así que puedo decirles una cosa, hermanos, con toda certeza. Para las personas que lloran o han llorado la pérdida de uno o de muchos hijos y que han cuestionado a Dios o han cuestionado el destino de ellos, podemos decirle con toda seguridad, con toda confianza, que él o ellos están ante la gloria de Dios en Cristo, que son vidas valiosas para Dios, más valiosas de lo que podemos imaginar, y que sin lugar a dudas, sin temor alguno, podemos decir con toda certeza, con base en quién es Dios, en sus atributos, en sus perfecciones y en la obra de Cristo, que ellos estarán en el cielo, que estaremos en el cielo por toda la eternidad, alabando al Señor, porque Él es santo, santo, santo. Conclusión. Hermanos, el cielo y no otro lugar es el destino final de todo hijo de Dios, de todo redimido por la sangre de Cristo, de todo niño muerto a la edad en la que él no tiene la capacidad de rechazar la sangre de Cristo, y de todo niño o adulto con retraso mental absoluto que no le permite tener conciencia de pecado. Hermanos, que el cielo, que es nuestra morada final, sea un motivante, un aliciente para que cada uno de nosotros siga adelante en su vida cristiana. Hermanos, que Dios les bendiga.